¿Le rezas al dios rata? ¿Eres un agente especial que está a punto de encontrar lo peor de su vida? Bueno, pues bienvenido a Resumen de Miedo. Y en esta ocasión te traigo la película de VHS 94. Antes de continuar, quiero que votes por la película que más te guste. Escribe en los comentarios el número de la película que te gustaría ver próximamente: El 100 pies humano, Mal de ojo, Ritos ocultos, o seguimos con toda la saga de REC. No olvides votar, y si tienes alguna recomendación más, igual la puedes dejar en los comentarios. Suscríbete y Poncho te invita un helado. Ok, todo comienza cuando vemos a esta chica viendo un chorro de televisiones y no tenemos contexto de nada. 10, 9, 8. Pasamos con este equipo SWAT que andan bien redadas antidrogas. Este equipo está en una misión y llegan a una bodega, pero lo que van a encontrar no son drogas. Se escucha una voz que dice que todo el equipo era bienvenido. Hay un olor extraño y se encuentran con personas en celdas y sin ojos. Acá bien tiesas. Tiesas como pan duro. El equipo se pregunta dónde chingados están las drogas por las que veníamos, pero solo se encuentran a más personas sin ojos y chingos de televisiones, en donde vemos un reportaje de un noticiero que cuenta la leyenda urbana de algo llamado Ratman. Hay entrevistas a residentes del pueblito en donde se supone que vive esta criatura y les dicen que lo han visto en las alcantarillas, y como buenos reporteros los obligan a entrar a investigar. Logran ver algo en el túnel y cuando se acercan notan que son cosas de niños, lo cual les da curiosidad y les hace seguir más adentro. Escuchan un ruido extraño y al camarógrafo se le sale un pedo. La reportera local me le dice: no seas culo, compadre, hay que seguir investigando. Aquí encuentran una persona bastante extraña. Le comienzan a hacer preguntas y el tipo solo dice: Ratman. ¿Dijo Ratman? ¿Es usted Ratman, Bill? Entiendo. Rápidamente son noqueados y cuando mi comadre despierta la vemos amarrada de las manos, pero no vemos al camarógrafo, solo está mi comadre. La rodean y ella intenta dialogar con estos seres, pero solo se le quedan viendo hasta que vemos a este tipo. Era una de las personas que entrevistaron antes. Vemos que el cámara sigue vivo pero está amarrado. Apagas la luz, lo asustas. En la madre, este sí parece ser Ratman y se acerca lentamente. Escupa una baba extraña y se la arrojan a cámaras, aunque le termina quemando toda la cara. Estos están locos. Llevan a la reportera frente a esta criatura y la cosa le tira su baba directamente a la cara, pero no le quema. Parece que fue aceptada por esta criatura. Aquí pasamos de nuevo al noticiero, en donde vemos que la reportera logró salir, toda traumada, toda sucia, pero logró salir, y ahora está invitada en el noticiero. Y después de dar una pequeña nota le escupe al otro presentador, derritiéndole la cara. Soy Holly Marciano, noticiero del Canal 6. ¡Que viva Ratman! ¡Que viva! Creo. Regresamos con el equipo SWAT, que aún no termina de encontrar cosas randoms, y entre ellas encuentra ojos en el suelo, muñecos extraños y una especie de sala de cine en donde se nos proyecta otro video. Y aquí vemos un funeral. Este pareja es una especie de camarógrafos contratados para grabar el velorio de una persona, algo bastante extraño pero no tan raro. Nos dicen que el morido tuvo un accidente bastante grave y que la cara le quedó deshecha, por eso el ataúd está cerrado. La chica es la única que se quedará para grabar el velorio, pero las horas pasan y nadie llega. Yo creo que este tipo no era muy querido. Se supone que se acerca una tormenta y las luces fallan un poco, pero ¿qué es lo peor que podría pasar? Ella es la única viva ahí. A la chica se le hace bastante extraño que nadie llegue y llama para investigar un poco al tipo dentro de la caja, y le dicen que llamarán cuando sepan algo. La luz termina fallando por la culpa de la tormenta y mi comadre toma una de las cámaras para poder ver con la luz de esta. Intenta buscar unas velas en el otro cuarto, pero cuando regresa donde está mi compadre el tieso, nota que el ataúd está movido. Intenta acomodarlo de nuevo, pero le tocan desde adentro de la caja. Llama a su jefe y le dice lo que está pasando, pero el tipo le dice que está loca y trata de calmarla, para terminar diciéndole que no vuelve a llamar o se queda sin chamba. La cosa se pone tensa hasta que llega una persona al velorio. Al menos mi comadre no estará sola. El tipo dice que tal vez nadie venga por culpa de la tormenta, que incluso hay alerta de tornado. Este tipo se pone a rezar algo y en menos de 20 segundos se levanta y se va. Pasan las horas y mi comadre recibe una llamada de la persona que investigará el tipo morido. La señorita del vestido dice que alguien por fin vino a ver al tipo, pero a la persona del teléfono se le hace raro y pide que lo describa. Justo fue a la luz y se escuchan ruidos de nuevo en el ataúd. Mi comadre intenta salir del lugar, pero la puerta tiene cadenas, y eso me hace preguntarme cómo hizo el otro tipo para entrar, o acaso él fue el que puso las cadenas, y tal vez por eso nadie entró al velorio. Se escucha la alarma de tornados y cuando mi comadre regresa al salón se encuentra con el ataúd tirado y vacío. El morido se levantó y está viendo fijamente a la pared. Mi comadre intenta esconderse del zombie, pero no la puede ver como tal, porque no tiene ojos, pero sí oreja. El zombie comienza a deshacerse, pierde una mano, intestinos y mi comadre encuentra parte de la cabeza.
En eso el lugar es destruido por el tornado y lo siguiente que sabemos es que nuestra comadre se levanta modo zombie y sale caminando como puede. Regresamos con el equipo SWAT, que anda subiendo unas escaleras y encuentran un cuarto lleno de peluches y una tele, con gente cortada en pedazos. Se escucha una voz de fondo y en otro cuarto encuentran una televisión, en donde podemos ver un video más. Nos vamos con ese tipo, que parece estar en la madre. Este científico loco usa personas vivas para mejorarlas, y vemos cómo lo hace con una pareja. Les empieza a extirpar parte del cerebro y crea algo único. Este doc logra tener cierto éxito y hasta le puso cámaras en los ojos a sus criaturas para poder ver todo lo que hacen, como un androide de alguna película de ficción. Y eso me trae una pregunta: ¿les laten las películas de aliens y de ciencia ficción? Porque a mí sí, y creo que podríamos traer ese tipo de películas al canal. Díganme cuál les gustaría ver. El doc comienza a trabajar en el cuerpo del chico y le pone una cuchilla en lugar de su mano. Mi compadre el de la bata se da cuenta por las noticias que la policía lo está buscando, y la chica cyborg al ver su foto recuerda su antigua vida, pero no tan rápido, my friend. Este androide logra librarse y ataca al doc, pero el tipo de la bata le da unos estate quietos. Todo parecería estar perdido, pero por fin lo encontró la policía y lo dejan como coladera. Inspeccionan la sala y el camarógrafo que iba en el equipo se acerca a la chica androide y se da cuenta que aún está viva. El equipo de policía rodea a la chica y quieren terminar con su sufrimiento, pero justo antes la luz se apaga y el androide aprovecha para irse. Revisan la puerta pero está bloqueada, y cuando la intentan abrir se llevan una explosión en la cara. Toda era una trampa del doc, un plan en caso de que alguien entra a su laboratorio, y funcionó. Los que aún quedan vivos comienzan a revisar el resto del laboratorio, pero el otro androide se levanta y hace a todos pedacitos. Le avientan una granada y todos se van al LB. Vemos la perspectiva del androide mujer, que intenta salir de ahí como puede, pero es recibida a balazos, aunque el otro androide se encarga de hacer los carnitas. El androide mujer sigue revisando el laboratorio y se encuentra todos los experimentos del doc y a esta chica que sigue viva, y mejor decide desconectarla. Uno de los agentes la atrapa, pero ella se defiende, se pone un arma y ahora ella los hace chicharrón, hasta que le avientan una granada, pero ni eso la detiene. Se pone de pie y después de despacharse otros cuantos agentes la terminan atacando por la espalda, hasta que terminan con ella arrancándole cables. Pero no tan rápido. Resulta que este agente quería ayudarla a regresar a su casa, pero es atacado por el otro androide, y ella se levanta para poder detenerlo y le quita el cerebro, y al fin todos mueren. En el pastel, este androide sí logró ponerse de pie y se fue. Regresamos al presente con el equipo SWAT, que sigue investigando la bodega pero pierde a uno de sus integrantes, y un sonido raro que nos lleva a otro video, en donde vemos este grupo de chicos que le dan chicharrón a ese tipo, que tenían amarrado y encerrado en una pequeña cabaña. Resulta que estos chicos se denominan los verdaderos patriotas de los Estados Unidos, y básicamente son extremistas locos usando a Dios como excusa para cazar y matar gente. Están estudiando un edificio para llevar a cabo su plan, y para eso necesitan varias cosas, entre ellas cajas llenas de reflones, la sangre de este tipo, pero ¿que no ya le habían dado chicharrón antes? Es como si reviviera o algo así. Le ponen la sangre que le quitaron al tipo a un conejito, y cuando le da la luz del sol todo explota. Es una sangre explosiva de un tipo que revive cada vez que le dan cuello. Esto está bien random. Después de una peda celebrando una noche antes de su gran día, estos dos tipos se les ocurrió ir a molestar al tipo de la sangre explosiva, pero la sangre le termina cayendo a este tipo en la cara. Por la mañana suena la alarma y se dan cuenta que uno de los chicos de su grupo lo desvivieron. Escuchan ruidos extraños en la cabaña en donde está el tipo de la sangre explosiva, pero sale rodando una cabeza. El gordito entra en pánico y toma la ametralladora de la camioneta y le dispara todo menos a la cabaña, y desvive a sus compas, y alguien le dispara por la espalda para detenerlo. El tipo al que le cayó la sangre en la cara sale de la cabaña y explota. Yo me pregunto, ¿cómo capturaron a esta criatura en primer lugar? El resto de los tipos que quedan vivos se arman con todo hasta los huevos y entran a la cabaña para capturar a la criatura, al cual llaman vampiro. Supongo que es por eso de que no le puede dar el sol. ¡Lo vergo! Estos tipos suben persiguiendo al supuesto vampiro, pero son atacados por la criatura, para después abrir una ventana y hacer que todo explote. Regresamos con el equipo SWAT, en donde las chicas se rebelan y dicen que todo esto es de ellas, y que sus videos hacen que las personas entren en un trance. ¿Qué mierda está pasando aquí? Esta es una película de culto fetiche, de contrabandistas que insisten en tocar lo intocable, lo más repugnante de todo lo que existe, grabando muertes, abusos, caníbales, animales, chicas en trajes blancos, haciendo cagadas.
Manejamos contenido de contrabando solo en VHS. Cosas muy ilegales. En serio, no pensé que nos descubriría nuestra propia unidad inútil. Ok, eso responde a muchas cosas. Entonces ahora este chico será parte de un video y le empiezan a romper la cabeza con la cámara. Y aquí termina esta película y... ¡vaya! De todas las películas de VHS que he visto, esta sería mi favorita por mucho. La historia de Ratman me causa mucha intriga y la última del supuesto vampiro también. Me gustaría que se pudieran explorar este tipo de historias un poquito más. O si hay algún lugar en el que pueda explorar un poquito más el lore de estas criaturas, estaría muy chido. Me gustaría saber cómo se formó Ratman. Me gustaría saber por qué tiene una religión a su alrededor. O incluso el tipo del vampiro, me gustaría saber de dónde viene, cómo lo capturaron y qué realmente se supone que es. Digo, al final, el no saber todo ese tipo de cosas es lo que causa la magia de las películas de VHS, en donde solamente vemos lo que pasa pero no hay un trasfondo, pero sí me deja bastante intrigado. Creo que la otra historia que me gusta mucho es la de VHS 1, en donde vemos a la chica que era una tipo vampiro o algo así, que quería hacer el frutifantástico con un chico, pero lo termina raptando y se lo lleva volando. Y yo quisiera preguntarte, de las películas de VHS que has visto, ¿cuál es el video que más te gusta? La verdad me confundió algo la historia principal del equipo SWAT, pero al final me respondieron un poquito. Yo le pongo un 8.9 de 10. Dime aquí abajo en los comentarios a ti qué te parecen todas estas películas. Y no olvides votar por la película de la siguiente semana. Tampoco olvides decirme si te gustan las películas de ciencia ficción y de aliens para poderlas traer al canal. Sin más que decir, yo me paso a despedir. Nos vemos en un siguiente video. Bye bye.